Padre Celestial, envía sobre nosotros tu Divino Espíritu para que cambie nuestro corazón en otro, hecho según tu divina voluntad. Oh Espíritu Santísimo, ven y llénanos de tus dones. Haz que nuestras costumbres de terrenas pasen a ser celestiales y no queramos otra cosa fuera de ti. Oh buen Jesús, envíanos tu Divino Espíritu para que ilumine nuestro entendimiento a fin de que conozcamos siempre el camino de la verdad y fortalezca nuestra débil voluntad para seguirlo. Amén. Bien, pues vamos a ver hoy un tema muy hermoso. Dice el credo que es la base o el esquema que seguimos en el catecismo, el credo de los apóstoles, que se llama el credo breve. Creo en la comunión de los santos. ¿Qué es eso de la comunión de los santos? Se supone que todos los santos comulgan, ¿verdad? Pero aquí hay que entender esa unión misteriosa, espiritual, que existe entre todos los discípulos de Cristo. Y al decir los discípulos de Cristo, aquí queremos subrayar esas tres secciones, por decirle así, secciones o partes, de que se compone la Iglesia de Cristo. Hay tres secciones en la Iglesia: lo que se llama la Iglesia militante, que somos nosotros aquí en la tierra; la Iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio; y la Iglesia triunfante, que están en el cielo. Militantes ya nos llamamos nosotros porque todavía estamos en lucha, en guerra contra el pecado, contra el mal. Todavía caemos, nos levantamos, luchamos, seguimos adelante. Es la Iglesia militante. Los que han muerto, salvados, pero todavía no suficientemente purificados, no pueden entrar en el cielo. Tampoco se pueden ir al infierno, porque están salvados. Pero, como es nuestra experiencia tantas veces que nos confesamos, no hemos vencido totalmente el pecado en nosotros. Seguimos con apegos indebidos, con inclinaciones malas, con debilidades para hacer el bien, con inclinaciones para hacer el mal. Y sobre todo no hemos crecido suficientemente en el amor a Dios y al prójimo. De manera que si morimos arrepentidos, en gracia de Dios, pero con esos apegos, con esos pecados, diría, veniales o imperfecciones, o ese amor inmaduro, o ese amor insuficiente, tampoco podemos entrar en el cielo, porque llevaríamos al cielo nuestros defectos, nuestras malas inclinaciones. Todo eso tiene que ser totalmente purificado.
al cielo nada manchado puede entrar. Y por eso el purgatorio se le llama la última misericordia de Dios, la última expresión de la misericordia de Dios que nos purifica y nos ayuda a rechazar definitivamente el pecado y a crecer en el grado máximo del amor que debemos tener. En otras palabras, a configurarnos totalmente con Jesucristo, a ser otros Cristos en todo, en nuestra obediencia total a Dios, en nuestra entrega total de amor a Dios y a nuestros prójimos. Y los que están en el cielo, ya sea porque se han ido derechito al cielo al morir, que ese purgatorio, esa purificación, ese crecimiento lo tuvieron aquí en la tierra, que también se puede, y se fueron derecho al cielo porque no tenían nada que purgar o que purificarse. O bien se han purificado ya en el purgatorio y han pasado al cielo. Esos son los que están ya triunfantes con Cristo en el cielo, en una dicha eterna, inmortal, la única que puede llenar plenamente nuestro corazón de satisfacción y de felicidad. Esa felicidad que aquí probamos a cuentagotas. A veces sí, a veces no, a veces no lo suficiente, a veces se nos acaba, a veces no es lo que tanto como queríamos, no, en el cielo es total. Bien, la expresión, la comunión de los santos, significa que entre los que están en el cielo, en el purgatorio y en la tierra, discípulos de Cristo, hay una íntima comunión o comunicación de bienes espirituales. Es decir, nosotros podemos pedir a Dios que auxilie, que haga crecer en su amor, que acelere la purificación de los que están en el purgatorio. No podemos pedir por los que están en el cielo porque ya no necesitan nada, pero ellos sí pueden pedir por nosotros. Bueno, pues esa comunicación de bienes, que además también la hay aquí en la tierra entre nosotros, porque pedimos unos por otros, nos ayudamos espiritualmente aquí también, a todo eso se le llama comunión de los santos. Comunión quiere decir una íntima unión, una íntima comunicación de bienes. Y santos aquí puede tener dos sentidos. De las cosas santas, o sea, comunión en las cosas santas, en la gracia de Dios, en los sacramentos, en la bendición, o bien de los santos. ¿Y quiénes son los santos? En sentido pleno, total, ya dije, son los que están triunfando ya en un pleno triunfo en el cielo. Pero en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, se les llama santos también a los discípulos de Cristo, que hemos sido santificados por el bautismo. Entonces la comunión de los santos es esa comunicación de bienes. Y yo diría que no solamente bienes espirituales, tratándose de aquí entre nosotros en este mundo, también bienes materiales. Bienes materiales o bienes temporales, como no nada más comida, medicinas, que nos ayudamos unos a otros, educación, apoyo, consuelo, etc. Vean pues cómo este artículo de fe del credo se desprende de esa verdad también de fe que considera la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Nosotros estamos unidos a nuestra cabeza, que es Cristo.
De ahí nos viene la gracia, de ahí nos viene la vida. Pero todos los discípulos de Cristo formamos su cuerpo místico, su cuerpo espiritual. No importa si estamos aquí vivos o estamos muertos, porque para Dios no hay muertos. Como dice San Pablo, sea que estemos vivos, sea que estemos muertos, somos del Señor. Entonces, los que están muertos, según nosotros, están vivos ante Dios. Como les dijo Jesús a los saduceos, Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios no es Dios de muertos. Abraham, Isaac y Jacob están vivos con Dios. Y así están todos los que están con Él. Entonces ese cuerpo místico no lo formamos solamente los que estamos vivos en esta tierra o en esta vida temporal, sino que la integramos todos esos tres sectores de la Iglesia. Los que estamos vivos aquí en la tierra, los que están en el purgatorio y los que están en el cielo. Entonces, con esta introducción ya ven ustedes lo que es la comunión de los santos. Una verdad de fe que nosotros los católicos practicamos continuamente. Por ejemplo, las intenciones de la misa, con frecuencia se pide al celebrante, al sacerdote celebrante, por que ofrezca esa misa por una serie de intenciones de personas vivas o también de personas que ya han muerto, para que el Señor las purifique y las lleve a su gloria. Ese es un ejemplo, es una aplicación práctica. Otros cristianos que no son católicos sí practican la comunión de los santos, pero para ellos solamente existe la comunicación aquí en la tierra. Nosotros decimos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Delante de Él todos estamos vivos, estemos en este mundo, en el otro, y en Cristo nos encontramos todos. Algo así parecido a una rueda de bicicleta que tiene sus rayos, que vienen de la superficie o de la rueda hacia el centro, que es Cristo. Allí en Cristo, por nuestra unión con Cristo, nos encontramos también nosotros. Como los hijos de una familia que andan dispersos ya porque han crecido, han formado sus propias familias, a lo mejor se han ido a trabajar en otra parte, a vivir a otra ciudad, y sin embargo, en una fiesta familiar, por ejemplo el Día de la Madre, todos se encuentran. ¿Por qué? Porque todos van a visitar a la mamá. Y con ese encuentro con la mamá, no solo encuentran a la mamá, sino se encuentran entre ellos. Así nosotros todos, por nuestra unión con Cristo, que es básica, que es lo que todo cristiano debe tener unido a Cristo, por la gracia, por la fe, no solo encontramos a Cristo, sino que en Cristo nos encontramos unos a otros. Vamos a ver pues literalmente lo que nos dice el Catecismo. 946. Después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, o sea, creo en la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade, creo en la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior. ¿Qué es la Iglesia? Sino la asamblea de todos los santos. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. La Iglesia es pues la comunión, la unión que hay entre los santos. Es como una comunidad, una familia. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. El bien de los unos se comunica a los otros.
Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así el bien de Cristo es comunicado a todos los hombres, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Es doctrina de Santo Tomás. De Cristo nos viene la gracia, la filiación divina, o sea, el hacernos hijos de Dios, el hacernos hermanos unos de otros, y esos bienes los compartimos y nos los comunicamos unos a otros. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Qué bonita expresión, el Catecismo Romano, o sea, del Concilio de Trento. Los bienes de la Iglesia, los bienes espirituales, la salvación, el perdón de los pecados, el crecimiento en la gracia, en el amor de Dios, son como un fondo común, del cual echamos mano todos y lo compartimos todos. Y ojalá también, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles, también se practicará esto con los bienes materiales. Nomás esto nos falta. Dicen los Hechos de los Apóstoles, todos los cristianos, los primeros cristianos, se reunían, participaban del sacramento de la Eucaristía, compartían unos con otros sus bienes espirituales y también los materiales. Nadie padecía necesidad. La expresión comunión de los santos, pues, tiene entonces dos significados estrechamente relacionados. Comunión en las cosas santas. Y es que en latín, communio santorum puede ser las dos cosas. Comunión de los santos o comunión de las cosas santas. Santa Sanctis. Por eso la Iglesia es una koinonía, una comunidad. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Vean cómo pues ahí queda como plasmada una forma ideal de la Iglesia para todos los tiempos. En cualquier tiempo como el nuestro, al volver a nuestros orígenes como Iglesia, encontramos esa presentación de lo que es la Iglesia, esa presentación, como para reconstruirnos continuamente. Cuando el paso del tiempo, cuando las vicisitudes de la vida van desgastando la idea de Iglesia y ya no sabemos ni quiénes somos ni qué somos, entonces siempre al volver a nuestros orígenes nos encontramos desde luego a Cristo. En Cristo nos reconstruimos, pero encontramos la Iglesia como Cristo la fundó, como Cristo la quiso. Y aquí en estas palabras de los Hechos de los Apóstoles que describen las primeras comunidades, encontramos una presentación ideal de la Iglesia. No siempre, ni siquiera en aquellos tiempos, la Iglesia cumplió con este ideal. También entonces había problemas en la Iglesia, también en tiempos de los apóstoles.
y en el siglo I, en el siglo II, III, pero siempre quedaba ese ideal al cual tender. Hoy tampoco la iglesia es perfecta, nuestras comunidades parroquiales o subparroquiales no son perfectas, hay problemas de relaciones, hay injusticias, hay pecados, pero siempre podemos volver hacia ese origen y reconstruirnos si queremos, volver a ser lo que debemos ser. Por eso es importante volver siempre, una y otra vez, a los orígenes, no para copiar cosas secundarias, la manera de vestir y de comer, no, sino ese aspecto de comunión. ¿En qué es esa comunión? Primero, o esa comunicación de bienes, comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Ya vimos que la iglesia tiene como una de sus notas características la apostolicidad, que quiere decir que la iglesia en cualquier tiempo, como el nuestro, que ya nos separa en más de 2000 años de aquellas comunidades, se reconstruye o se conserva la auténtica Iglesia de Cristo gracias a que conserva la doctrina apostólica, es decir, lo que los apóstoles enseñaron de viva voz o por escrito. De viva voz la tradición, por escrito la Biblia. Dice un tesoro de vida, esa fe, un tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. La fe no es como el dinero o los bienes materiales. Si yo tengo 100 pesos y los reparto, me quedo sin pesos. Me quedaré con un buen mérito, pero me quedo sin pesos. Pero el amor, pero la fe, mientras más se comparte, más aumenta. Mientras menos se comparte, más se agota. Por eso les decía una vez que para conservar y aumentar la fe hay que conocerla, hay que vivirla, o sea, vivir de acuerdo con ella, hay que celebrarla y hay que compartirla. Opuesto a negativo, se pierde la fe cuando no se le conoce, cuando no se le vive, cuando no se le celebra y cuando no se le comparte. Entonces, la fe, hablar de nuestra fe, dar testimonio a otros de nuestra fe, hablarles de Cristo, o con la boca o con la vida, es esencial en un cristiano. Otra forma de comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos, y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Claro que un cristiano no debe robar a nadie. No vamos a decir, bueno, no robes a los católicos, pero si no son católicos o si son ateos o paganos o musulmanes, los puedes robar o los puedes matar. No, a nadie, absolutamente a nadie. Pero, ¿qué pasaría si un asaltante le cae encima en una noche oscura a alguien
que va por allá a su casa después de su trabajo y lo apunta con una pistola y le dice: dame todo lo que traes o te mato. Y el otro le contesta: oye, ¿eres tú cristiano? Pues, ¿te bautizaron de chiquito? Pues sí, pues yo también. Tú y yo somos cristianos. Mira lo que me está haciendo, lo que le estás haciendo tú, cristiano, a mí que soy cristiano. O sea, hay un agravante allí, además del mal que me estás haciendo, se lo estás haciendo a un hermano. Uy, qué lejos estamos de ese planteamiento, ¿no es cierto? Lejísimos estamos. Porque todos los que roban, asaltan, matan a otros, pues son igual que los otros bautizados. No hemos tomado conciencia de ese don del bautismo que nos hace hermanos. Y todo crimen, ya por la sola naturaleza humana, es un crimen como el de Caín, que mató a su hermano, porque todos somos hermanos en la naturaleza humana, pero nosotros somos más hermanos todavía porque somos hijos de Dios. Oye, tú eres hijo de Dios, me estás robando, me estás asaltando, me estás hiriendo, me quieres matar y tal vez me vas a matar. Estás matando a un hermano tuyo. Todo esto es un ideal, obviamente. Ah, tú eres cristiano, no, te respeto, somos hermanos, ahí nos vemos, perdona. ¿Verdad que qué bonito sería? Pero claro, sería muy feo que él dijera: pues voy a buscar a alguien que no sea cristiano para matarlo, para robarlo. Tampoco, ¿verdad? Porque en ese caso el pecado también es grave. Pero como que tiene un plus, un añadido muy grave. Como en las leyes civiles, penales, no es lo mismo matar a fulano de tal que a un papá, que al papá, a la mamá, al hijo, al hermano. Tiene un agravante añadido. El matar a la esposa, al esposo, son penas especiales. Pues así debía ser, y así es, seguro, en el juicio divino. Cuando Dios nos juzga, eso le hiciste a alguien que por naturaleza era tu hermano, pero si lo hiciste además a un bautizado como tú. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a cada uno de ellos porque cada uno de ellos nos une a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque es la que lleva esta comunión a su culminación. Y no vayamos a los extremos de matar, de robar y de todo eso, simplemente de ofendernos, de palabra, de críticas, de chismes, de todo lo que sea. Venimos a misa, compartimos la Eucaristía, nos ponemos en la misma fila de la comunión, recibimos el mismo cuerpo de Cristo y luego nos comemos unos a otros, pero ya no en una comunión como la de Cristo, sino de caníbales. Pues allí está el planteamiento: ¿somos o no somos? ¿Semos o no semos cristianos? Otra comunicación de bienes es la comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Pues bien,
a cada cual, dice San Pablo en su carta a los Colosenses, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. O sea, los dones y carismas que recibimos del Espíritu Santo, como el don de lenguas, pero no solo esos dones extraordinarios, sino por ejemplo el don de enseñar, de consolar, de orientar, es para el bien de la comunidad, no es para que cada quien se lo guarde para sí mismo. Todos todo lo tenían en común, nos dice Hechos 4:32. Fíjense bien. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. Aquí se ve pues que la comunión no debe ser solamente de bienes espirituales, sino también materiales. Y ninguna institución religiosa o civil en el mundo y en la historia ha tenido más clara conciencia de esta comunión y de esta comunicación de bienes como la Iglesia Católica, como la Iglesia de Cristo. Desde el principio ya vemos cómo se hacían colectas para los pobres de Jerusalén, por ejemplo San Pablo en las iglesias donde andaba, o también cuando crearon o establecieron los diáconos, dijeron, no conviene que nosotros dediquemos tanto tiempo a atender a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, en detrimento de la predicación de la palabra. Por eso vamos a crear colaboradores nuestros que se dediquen a eso. O sea, desde el principio de la Iglesia está muy clara esa comunicación de bienes. Y como dice este texto de Hechos 4:32, todo lo tenían en común. Me acuerdo que el Papa San Juan Pablo II, cuando vino a México por primera vez, allá por 1979, me parece, nos dijo que sobre toda propiedad privada pesa una hipoteca social. Y ese es el sentido o el enfoque que la Iglesia le da a la propiedad. La Iglesia defiende la propiedad privada, no está contra la propiedad privada, ni siquiera de los medios de producción, pero guarda un equilibrio entre ideologías que prohíben la propiedad privada y las que se aferran a la propiedad privada sin ningún deber ni obligación. Dice, sí, tienes derecho a poseer bienes, pero recuerda que esos bienes originalmente le pertenecen a todos y si tú los tienes, eres administrador de ellos. Por eso un empresario debe, por mucho que se enriquezca él con su empresa, debe tener en cuenta que su empresa y sus dones intelectuales, sus habilidades para los negocios, deben ser para crear riqueza para todos, empleos para el mayor número de gente, pagar impuestos para que esos vayan al servicio de la comunidad, etc. No se trata tampoco de que tengo esto y aquello y lo voy a repartir. Si Dios quiere y me llama a eso también, como lo han hecho muchos santos, ¿verdad? Ven y todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego vienes y me sigues. Y así le han hecho muchos santos. Ese es un consejo evangélico. Pero no quiere decir que no administremos nuestros bienes. Pero siempre debemos tener conciencia de que no nos pertenecen absolutamente, sino relativamente,
porque somos administradores de lo que tenemos. Una vez en una clase yo les decía a unos muchachos de una universidad, hablando de esto, les decía, ¿cómo es posible que esas figuras del mundo del espectáculo, por ejemplo, artistas, cantantes famosos o deportistas famosos que se hacen inmensamente ricos y que piensen solamente en ellos al gastar su dinero? En una noche de juerga, una fiesta, se gastan hasta millones de pesos. Y caprichos como el hecho de que les quiero tal o cual licor, pues no hay aquí, hay en París, pues fleta un avión, te vas y traes una caja de esas botellas, gastando una barbaridad. Decía yo, eso no es tener sentido social. Esas personas, ¿a cuánta gente ayuda con su dinero? Me decía una muchacha, pues claro, es suyo, no tiene por qué dárselo a los demás. Yo digo que se lo dé a los demás, que comparta con los demás, porque así como él tiene mucho dinero, otros no tienen nada. Así como él se harta en una noche con una botella que vale miles de pesos, hay gente que no come. Eso es tener conciencia social. Uno de los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia es precisamente el destino universal de los bienes, y a eso se refería el Papa Juan Pablo II con la hipoteca social. Toda propiedad está hipotecada, porque todos los bienes originalmente pertenecen a todos. Originalmente pertenecen a todos. Si por alguna razón se han acumulado en mis manos, yo no debo perder de vista eso. Esos bienes deben servir a los demás. ¿Cómo? Pues no tirándolos a la pipiluya, pero sí creando fondos de ayuda, instituciones que yo apoye, según el tamaño de mi capital, desde luego. Puede ser un fideicomiso, un fondo de una institución, etc. Nadie tiene derecho de apropiarse 100% de lo que tiene. Y no me refiero solamente a un egoísmo individual, puede haber un egoísmo familiar, yo y mi familia, no, y las demás. Entonces, de allí, de ese destino universal de los bienes, se desprende el principio del bien común. El bien común es el bien de todos. Todos los bienes son de todos. Y de allí viene que tengamos que practicar la solidaridad, hacernos responsables unos de otros. Cáritas, por ejemplo, tiene ese principio, esa esencia. Como dice, no sé si Tonieta lo sepa, si todos nos diéramos la mano, no habría manos pidiendo pan. Exactamente. ¿Por qué tiene que haber gente que se muere de hambre o que no tiene para una operación? ¿Dónde está la comunión de los santos? Finalmente, la comunión en la caridad. En la comunión, que viene a resumir todo lo demás, porque finalmente todo se resume en la caridad. La comunión de los santos, dice Romanos, San Pablo a Romanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Y luego nos dice en 1 Colosenses, si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro de la comunidad es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte.
cuando nos damos un buen martillazo en un dedo, porque le damos al clavo, es todo el cuerpo el que sufre. Entonces, cualquier miembro de nuestra comunidad que sufre debe ser el dolor de todos. Y repito, Cáritas, entre otras organizaciones de ayuda a la Iglesia, pero esta tal vez sea la más importante a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, tiene esa finalidad no solo de ejercer esa solidaridad en nombre nuestro, sino despertar nuestra conciencia. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos hecho con caridad repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, es que se funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña a esta comunión. También eso, qué bueno que salió esa frase, porque nada de lo que hacemos, bueno o malo, se queda en nosotros. Si un miembro de la Iglesia se santifica, esa santificación se expande hacia todos, como los vasos comunicantes. ¿Recuerdan de nuestras clases de física en primaria? Los vasos que arriba pues son tubos, pero por debajo están comunicados. Echan agua en uno de ellos y se viene para los demás. Vasos comunicantes. Todo avance, todo esfuerzo de santificación que uno haga y logre en uno mismo, santifica a toda la Iglesia. Toda la Iglesia es santificada, toda la Iglesia es beneficiada. Pero también lo contrario, todo pecado que hacemos, que cometemos, aunque sea en lo más secreto de nuestra individualidad, afecta a todo el cuerpo de la Iglesia, le resta santidad a la Iglesia. Todo lo que cada quien haga de malo, no solamente se lo está haciendo a sí mismo, o a fulano, a sutano, a quien ofende, sino a toda la Iglesia. Y todo lo que hagamos de bueno, se lo hacemos a toda la Iglesia. Toda la Iglesia se beneficia o se perjudica con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y en el cuerpo, cualquier miembro o cualquier órgano que se enferma a los demás, a todo el cuerpo. O cualquier órgano que se sana a todo el cuerpo. Si yo estoy malo del corazón, no estoy malo del corazón, simplemente todo mi cuerpo está enfermo. Y si me voy a morir, no se muere nada más mi corazón. Se me murió el corazón y yo sigo viviendo. No, todo me petatea. Esta comunión que hemos de alguna manera referido a los miembros de la Iglesia militante, como decíamos, se extiende también a los miembros, a la relación que hay entre los que están en el cielo y los que estamos en la tierra, o los que están en el purgatorio y los que estamos en la tierra. Los tres estados de la Iglesia. Hasta que el Señor venga, dice el Concilio Vaticano II,
hasta que el Señor venga en su esplendor con todos los ángeles y destruida la muerte y tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino tal cual es, que es nuestro destino eterno. Entonces, esos son los tres estados de la Iglesia: militante, purgante y triunfante. Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diverso, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los de Cristo que tienen su espíritu forman una misma iglesia y están unidos entre sí en él. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros, está en los del purgatorio, están en los del cielo. El Espíritu Santo nos une en una sola comunidad. ¿En qué consiste la intercesión de los santos? Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, puesto que ya no tienen esos obstáculos de torpeza, de ignorancia, de maldad, de egoísmo, de flojera, de lo que quieran ustedes y manden, que nos pone barreras y barreras y barreras entre Dios y nosotros, las ponemos nosotros, empañamos ese vidrio transparente con que debíamos ver a Dios. Ellos ya no tienen nada de eso. Su unión con Cristo es total y plena. Ya no hay nada que la ensombrezca. Están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. Si deseamos que aquí mis actos buenos afectan positivamente, benefician a toda la Iglesia, pues la santidad de los santos se derrama en toda la Iglesia. Porque no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Por eso la Iglesia siempre ha creído y practicado en la intercesión de los santos. La intercesión de los santos no disminuye, ni oculta, ni opaca la única mediación de Cristo. Al contrario, es expresión de la mediación de Cristo. Puesto que Cristo asume a los santos como parte suya, les comunica sus méritos y Cristo con los santos son los que oran por nosotros y nos irradian su santidad. Eso, lejos de disminuir la única mediación de Cristo, subraya la gran misericordia de Dios que asocia a los salvados, a los que están en Cristo, los asocia a su obra salvadora y a su obra santificadora. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, esto lo dice un hermano Jordán de Sajonia, tampoco, lo dice Santo Domingo cuando estaba muriendo, según la biografía de Jordán de Sajonia. Dice: no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Pues sí, porque allá no tendrá trabas, ni de tiempo ni de espacio. Allá la intercesión de Santo Domingo por sus frailes, a los que él decía: no lloren por mi muerte,
me voy, pero seguiré unidos a ustedes y pediré por ustedes. Y lo que dice Santa Teresita, bien qué bonito: pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Qué conciencia tenía de que, aún estando muerta, para nosotros muerta, en el cielo, allá iba a seguir unida a nosotros, a su iglesia, a sus hermanos que estábamos en lucha. La comunión con los santos: no veneramos el recuerdo de los del cielo solo como modelos nuestros. O sea, un santo es un modelo, sí, sino sobre todo para que la unión de toda la iglesia en el espíritu se vea reforzada en la práctica del amor fraterno. O sea, la devoción a los santos no es nada más tenerlos como modelos, sino como intercesores, y irradiando hacia nosotros esa gracia que es de Cristo, pero de la que ellos están llenos. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Y la gracia, la intercesión, las oraciones de los santos no están independientes de Cristo, al contrario, en Él consiste. Nosotros, dice San Policarpo, un mártir del siglo II, adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos imitadores del Señor. Y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros también, ser sus compañeros y sus condiscípulos. Qué conciencia tenía San Policarpo, uno de los primerísimos cristianos, discípulo de los apóstoles, de esa unión que hay entre todos los discípulos de Cristo en este mundo o en el otro. La comunión con los difuntos. Llamamos difuntos a los que están en el purgatorio, no sé por qué, pero por los del cielo también están difuntos para nosotros, o sea, se han ido. Pero difuntos, cuando hablamos de difuntos, entendemos los del purgatorio. La iglesia peregrina o militante, que somos nosotros, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones. Pues, y aquí cita un libro del Antiguo Testamento, el segundo libro de los Macabeos, que dice: pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que sean libres de sus pecados. No es estrictamente de los pecados, que ellos están libres de los pecados, sino de las consecuencias de los pecados, que no han purificado totalmente. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Todo eso en la única familia de Dios, todos los hijos de Dios y miembros de una misma iglesia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la iglesia, de ser una comunión. Y aquí se acaba el tema, y siempre les digo, qué bonito tema nos tocó. Pues el siguiente, más bonito todavía, la Virgen María. A ver qué podemos decir de la Virgen.